Durante semanas hemos vivido encerrados en nuestras casas y el contacto con el exterior en muchas ocasiones se ha reducido a la información que nos ha llegado de manera incesante a través de los medios de comunicación convencionales y redes sociales. Ha sido pues casi un martilleo informativo cargado de noticias luctuosas sobre la propagación virulenta del COVID-19 y los fallecidos que se ha ido cobrando la pandemia. Muchas personas, además de todo esto, han tenido que convivir con la pérdida temporal del empleo, los conflictos derivados de una convivencia familiar intensa y la incertidumbre sobre el futuro más inmediato. Este cóctel tan explosivo ha pasado factura en la salud mental, traduciéndose muchas veces en temores y miedos que en los casos más severos han llegado a bloquear a las personas, negándose algunas de ellas incluso a salir a la calle. Los profesionales ya aventuraban un aumento de pacientes cuando comenzara este desconfinamiento y no se han equivocado, porque parece que las cifras de llamadas, de consultas a servicios psicológicos está aumentando de manera notable. Hoy con Irene Puche queremos hablar de todo esto y la saludamos aquí en el estudio. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Desde el Ayuntamiento de Abarán y desde también el servicio psicológico que se presta, ¿cómo habéis vivido esta situación? ¿Cómo estáis viendo también las consultas que os hacen en este momento las personas? ¿Qué es lo que más temen o por lo que se están preocupando? Bueno, el miedo es un factor común en la inmensa mayoría de las consultas que estamos recibiendo y bueno, pues miedo de todo tipo. Está el miedo a perder el trabajo, está el miedo económico, sí, para ver cómo se va a salir de esta, ¿no? En muchos hogares se está viendo una gran dificultad para poder salir adelante. Y luego está el gran miedo del posible contagio, ¿no? Y claro, ahora con la salida, aunque se toman las medidas, en la mayoría de las veces, ¿no? Se están tomando las medidas que Sanidad está dando las instrucciones al respecto, pero aún así pues siempre cabe la posibilidad, ¿no? Y entonces ese miedo, ese temor a contraer la enfermedad o a que familiares tuyos que sabes que están en una situación un poco más vulnerable la puedan padecer, pues también está ahí, ¿no? Uh-huh. En general el miedo y el temor y la incertidumbre que esto crea, ¿no? Porque es una situación para muchos nueva, sí, para la inmensa mayoría de los que estamos pasando esta situación, es algo novedoso y es algo que no sabemos cómo controlar. Uh-huh. Y claro, todo lo que escapa al control del ser humano, pues es difícil de manejar, ¿no? Yeah. Y de eso se trata al final, de poder asumir que hay una parte que sí podemos controlar, que es con la disciplina de saber hacer las cosas bien y tener la conciencia de que tenemos que cuidarnos a nosotros y a los demás con esas medidas de prevención. Pero luego hay otra parte que no se puede controlar y que siempre está ahí, que siempre va a estar, ¿no? Y que hay que asumir ese riesgo, es que ese pequeño riesgo hay que asumirlo porque la vida pues tiene su parte de riesgo. Entonces, pues tampoco nos podemos volver locos en ese sentido, de querer tener todo bajo control porque es imposible. Uh-huh. Se da la circunstancia también que es una situación que nos ha afectado a todos por igual, porque aquí no hay nadie que se salve de haber pasado esta situación, ¿no? Claro, aquí no hay clases sociales, aquí no hay... claro, la sociedad siempre nos ha vendido, lo que se nos ha vendido la imagen de si tienes un buen trabajo, si tienes éxito, si tienes dinero, todo va a ir bien, ¿no? Pero ¿qué va? Al final, una cosa como esta, una crisis como esta, nos golpea a todos por igual. Uh-huh. Porque sería, Irene, comparable esta situación a cuando se vive una catástrofe, cuando hemos visto, pues no sé, cuando hay un tsunami, un terremoto que afecta a muchas personas. ¿Podríamos comparar eso con lo de la crisis del COVID? Sí, de hecho se está enmarcando desde el Colegio de Psicólogos de Murcia, por ejemplo, se está enmarcando desde esa perspectiva, ¿no? Y hay detrás del dispositivo que se puso en marcha todo un grupo de personas que pertenecen a este ámbito, ¿no? Uh-huh. de psicología de desastre y emergencia. Uh-huh. Y al final es que se está viviendo así, ¿no? Un terremoto, pues claro, todos conocemos, sabemos por medios de comunicación, sí, aunque algunos hayamos vivido aquí de baja intensidad, pero sabemos lo que es, ¿no?
Pero claro, esto se nos escapa de las manos, como te decía, y se están viviendo las mismas emociones y las mismas situaciones de temor, de angustia, de miedo, y claro que se puede, si es que realmente esto al final es una situación también de desastre y de emergencia. Aún así, hay personas que lo están viviendo de una forma diferente, ¿no? Porque parece ser que no les afecta a todos por igual, que hay personas que lo sufren más, que cogen más miedo, tienen fobias, etcétera, pero otros, no sé, digamos que son más resilientes. ¿De qué depende el vivirlo de una manera o de otra? Bueno, pues yo creo que sí que tiene que ver con esto que tú dices de la resiliencia y que, claro, depende de cómo ya viniera cada uno antes de que pasara esto, ¿no? A nivel de esos recursos internos que se supone que tenemos dentro para poder hacer frente a una situación adversa, pues así lo habremos pasado en el confinamiento y en la actualidad, ¿no? Si eres una persona, pues quizá con un optimismo en tu vida, que tiene un protagonismo, con una manera de enfrentar las cosas, viendo siempre como que siempre hay una parte de aprendizaje o una parte positiva de cualquier cosa negativa que te pueda pasar. Si tú tienes esa mirada, si aparte de eso tienes capacidad de introspección, si eres capaz de darte cuenta de dónde están tus límites y de dónde también están tus puntos fuertes, pues a la hora de enfrentar el confinamiento y de enfrentar esta situación que, repito, para todos no ha supuesto cierto temor y cierto miedo, eso no lo vamos a negar. Lo que pasa es que la gestión del miedo es lo que nos va a diferenciar, porque el miedo es una emoción básica, el miedo es algo que nos sirve, es algo que podemos utilizarlo a nuestro favor. Porque si yo tengo miedo de un peligro real que tengo delante y pongo en marcha los mecanismos que pueden hacer que ese peligro no sea tan grande, protegiéndome, por ejemplo, pues tomando las medidas de seguridad que nos están diciendo que tomemos, ¿no? Me protejo a mí, protejo a los demás. Si yo soy disciplinada en eso y lo tengo en cuenta, pues el miedo está jugando a mi favor. Ahora, si el miedo se me escapa de las manos, si el miedo yo dejo que se apodere de mí, si pienso que si en vez de lavarme 10 veces las manos me las tengo que lavar 50, porque pienso que así voy a protegerme más, ahí ya me estoy equivocando. Yeah. Si pienso que si no salgo de mi casa en absoluto voy a protegerme más, ahí me estoy equivocando. Entonces, la cosa está que poder conseguir en su justa medida esa dosis de miedo saludable, ¿no? Para que podamos ir llevando esto de una manera que acepto que tengo miedo, pero no se me va de las manos, ¿no? Pues sería más fácil. Pero claro, también depende de cómo viene cada uno. Hay gente que también ha vivido esto y ya tenía su trastorno mental de antes. Entonces hay gente que lo está pasando el doble de mal, porque... Claro. Esos mecanismos, esos recursos internos tampoco los tiene, porque hay un trastorno de fondo. Entonces, claro, va a depender tanto de la personalidad de cada uno y de su salud mental antes de, que es difícil generalizar en estos casos. Me ha gustado eso que has dicho del miedo, ¿no? Porque se podría pensar en el miedo como una herramienta, ¿no? Cuando me asalta la duda o el miedo, ¿no? Claro. O sea, agradecer que viene ese pensamiento para decir, oye, tengo que tomar esta medida, ¿no? Claro, si el miedo al final es una señal de alerta, nos pone en alerta de algo. Hay que escucharlo. Es bueno escucharlo. Porque todo lo contrario también es malo. O sea, si yo niego el miedo... pues me pongo en peligro a mí y pongo en peligro a los demás. Hay gente que dice, esto no, yo no le hago caso a esto, a mí nadie me va a decir si tengo que salir, si no, esto al final es un invento. Esto. Claro, si niegas el miedo también te estás poniendo en peligro, o sea que... Sí, es como cruzar la calle sin mirar, ¿no? Claro. Bueno, pero quizá alguien nos esté escuchando y nos diga, bueno, yo es que soy más nervioso, más ansioso, yo soy de cierta manera. ¿Todo esto se puede trabajar? ¿Uno puede, digamos, domar esas emociones para que nos sean beneficiosas? Claro, por supuesto. Por ejemplo, la resiliencia que te decía antes, que es la capacidad de poder enfrentar a una situación adversa y crecer con esa situación adversa que se te ha presentado, ¿vale? Eso se puede entrenar.
Eso se puede entrenar. Y claro, a veces pues lo puedes hacer por tu cuenta, pero a veces a lo mejor necesitas ayuda de un profesional. Sí. Pero al final es trabajar en ser consciente de lo que sientes, de tus emociones, de cómo eso se traduce en tu cuerpo, de dónde la sientes, de un trabajo personal de introspección, de darte cuenta de cómo te gestionas tú, de cómo te enfrentas a las cosas, de cómo reaccionas automáticamente a lo que te sucede y entonces pararte a pensar si había otra manera de poder reaccionar a eso y tomar nota sobre eso para poder ponerlo en práctica la próxima vez. Sí se puede entrenar, claro que sí. A todo esto los psicólogos ayudáis a que se aprenda, ¿no? a gestionar esas emociones. Claro. Irene, ¿qué tipo de secuelas crees que pueden quedar a la población una vez que atravesemos esto de lo que todavía no hemos salido, ¿no? Porque estamos ahí, digamos que con un paréntesis veraniego, ¿no? Claro. Pero todavía la situación no se ha superado. No. Pues mira, los psicólogos sabemos que esto no ha terminado y que todavía queda mucho por trabajar. Y es más, se espera que después de que esta ola grande pase, pues van a venir muchos más problemas a nivel psicológico, ¿no? Porque, no sé, pensando por ejemplo en un colectivo que ha sufrido mucho y que lo sigue haciendo, ¿no? Por ejemplo, los sanitarios, sí, que han estado trabajando ahí día a día con una presión y una tensión y unas situaciones de emergencia y de ver cosas muy duras, ¿no? Y de estar trabajando y de jugarse ahí su vida y la vida de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso cuando pose, cuando caiga, pues van a necesitar ayuda. De hecho, ya están recibiendo ayuda psicológica, ¿no? Pero cuando todo esto pase y ellos puedan hacerse cargo de sí mismos, porque ahora mismo no se han podido hacer cargo de ellos, están haciéndose cargo de otras personas. Ya. Pero cuando todo esto pase y se puedan parar a pensar en ellos, pues van a aflorar muchas cosas que habrá que trabajar. Y en general todo, habrá gente que haya podido superar esto y que haya incluso sacado algún aprendizaje y al final, fíjate, pueda dar gracias y puede sonar duro, puede sonar raro, ¿no? Pero a veces puede dar gracias de decir, pues quizás si yo no hubiera pasado por esta situación, no me hubiera dado cuenta de muchas cosas, porque a veces la vida nos para en seco para que te des cuenta de muchas cosas a nivel personal, familiar y a nivel global, de cómo tenemos montada esta película, ¿no? Sí. Bueno, lo hemos visto en televisión, ¿no? El valor que se le da ahora, por ejemplo, a las relaciones sociales, Claro. al poderse encontrar con la familia, ¿no? Que era algo que teníamos tan de diario, que cuando nos hemos visto privados casi 3 meses sin poder ver a la familia, sin poder hacer una comida familiar, ¿no? Ahora lo vemos de una forma muy diferente, ¿no? Sí, se ha puesto de manifiesto eso, ¿no? El valor que tienen las cosas, al final, las cosas sencillas y pequeñas. Las cosas sencillas y pequeñas como el contacto, como el poder tocar a alguien, el poder sentir su presencia, ¿no? El cariño, ese contacto diario que a veces, como lo tenemos, pues es como que obviamos ese valor, ¿no? Pero cuando te falta es cuando te das cuenta de lo que lo necesitas, ¿no? Irene, ¿qué ocurre también con personas, tú lo decías, que ya traían de serie algunos problemas, como podría ser un trastorno obsesivo, que eran hipocondríacos, que tenían fobias o tenían ansiedad social? ¿Qué ocurre también con estas personas cuando se han visto sometidas a esta situación? Pues que ha acrecentado mucho más el problema, claro, obviamente. Si ya vienes de un problema de hipocondría, por ejemplo, pues si ahora encima te dicen que si sales a la calle tienes que dar mucho cuidado porque si no te puedes contagiar, es como decir, ves como yo llevaba razón, si es que al final me voy a contagiar, es como alimentar todavía más esa fobia o esa manía de que te puedes contagiar. Entonces, claro, necesitan mucha más atención estos enfermos mentales, que la están recibiendo, tanto a nivel psiquiátrico como psicológico. Se han puesto aunque hayan sido de manera telefónica al principio, ahora ya están recibiendo
o estamos recibiendo a las personas en algunos momentos de manera presencial, pero se han priorizado a las personas que más lo necesitaban. Y ante la situación que tenemos, ¿qué otros consejos darías tú a la población de cara a estas semanas que tenemos por delante? Porque sabemos que está cambiando también la situación, que puede volver a cambiar en el futuro. Sí. De momento, para centrarnos en el momento presente, ¿tú qué les dirías? Bueno, pues yo qué sé, por empezar por algún sitio. Mira, el tema de estar al tanto de la información, ¿no? Pues yo creo que hay que evitar los excesos, es decir, no estar ni sobreinformado, o sea, todo el día pendiente de las noticias respecto al coronavirus. Hay que estar informado, por supuesto, y yo prefiero, o creo que es más saludable a veces leer que ver la tele. Sí. Porque cuando tú estás leyendo simplemente lees la noticia, pero cuando ves la tele a veces hay se despierta ahí como mucho más miedo, mucho más temor. Sí. Y el otro extremo tampoco es recomendable, es decir, hay gente que dice, no, si yo no sé, pues mejor, ¿no? Entonces la desinformación, pues no, porque tarde o temprano te tienes que enterar de cómo está la cosa, ¿vale? Entonces en su justa medida. Una vez al día me entero de por dónde va el asunto, pero no me quedo enganchado a querer saber y querer saber y querer saber más, porque eso no me va a llevar a ningún lado. Ya. Y a veces queremos controlar más también desde ahí, ¿no? Queremos que sabiendo más voy a estar más protegido, pero no es real. No ayuda eso. No, hay que estar en otras cosas y el día da para mucho más. Como dedicar, digamos, un momento del día a informarse y ya. Y dejarlo ahí. Claro, y decir, bueno, ya me he informado hoy, ¿no? Pues venga, voy a dedicarme a otras cosas, ¿no? Al trabajo, a la familia, a las cosas cotidianas del día a día. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Pues, por ejemplo, mira, siempre se dice, hay que evitar no estar todo el día pensando en el mismo tema, ¿no? Es muy difícil no pensar en el tema, ¿vale? Eso sería muy complicado. Entonces, a mí más que eso, lo que a mí me gusta decir es que, bueno, voy a estar atenta a cómo pienso sobre este tema. ¿Por qué? Porque solemos pensar en forma visual la mayoría de las veces y sin darnos cuenta, de manera inconsciente, nos montamos películas, películas que yo las estoy viviendo como si fueran reales, ¿vale? Sí. Cuando nos adelantamos al futuro y yo me planteo una película que suele ser negativa sobre algo, en este caso sobre la enfermedad, ¿no? Mi cuerpo reacciona como si realmente estuviera pasando. O sea, el miedo que siento, todo eso mi cuerpo lo está sintiendo. Es como si al final me creo que eso me va a pasar y me estoy provocando yo misma el temor, la angustia, la ansiedad, ¿vale? Entonces sirve estar atento. Es como es un trabajo de conciencia, pero es darme cuenta de que ya me he metido en la película y pararla. O sea, una técnica que sirve es como si me imagino que tengo un mando a distancia y le doy al pause, ¿no? Y se queda la película congelada en una imagen. Entonces ahí tomo aire, respiro y digo, no, esta película me la estoy creando yo, esto no está pasando. Ya. ¿Ah? Para poder darme cuenta de que si me dejo llevar por esos pensamientos, pues me estoy provocando yo sola el problema. Claro. ¿Vale? El futuro no se puede saber. Ya te digo, podemos tener el cuidado que podemos tener, pero más allá ya no podemos llegar. Entonces, eso puede ayudar. ¿De qué manera podemos cortar esos pensamientos? Cuando hay gente que dice, es que no puedo parar de pensar, ¿no? La cabeza, la única manera de pararla es a través del cuerpo, ¿vale? Y en el cuerpo tenemos, la primera herramienta es la respiración. Si yo estoy en contacto con mi respiración, mi cabeza ya no está. Yo pienso en mi respiración y tomo contacto de cómo respiro. Tomo contacto de todo lo que me entra por los órganos de los sentidos, que también están en mi cuerpo. Y también puedo echar mano del movimiento. Si yo me muevo, si yo estoy pensando dándole vuelta en el sofá a algo y me levanto del sofá, me voy, me lavo la cara y me muevo, sí, ya he roto la cadena de pensamiento. Entonces, echar mano del cuerpo en este sentido nos puede ayudar para romper esos pensamientos tan rumiantes que no nos dejan tranquilos.
¿El ejercicio también ayudaría aquí a, no sé, a cambiar un poco la sensación? Claro, claro. En la entrevista que tuvimos, no me acuerdo si fue en mayo, ¿verdad? La entrevista que tuvimos, estábamos a mitad del confinamiento. Estábamos en pleno confinamiento, sí. Nombraba yo esto, ¿no? Que era como muy importante el tema del ejercicio, pero yo decía, claro, el ejercicio hay gente que no le resuena, porque todo el mundo pues no está acostumbrado a hacer ejercicio físico, ¿no? Como deporte. Entonces yo ampliaba ese concepto en el sentido de que lo que nos beneficia es el movimiento. Al cuerpo le beneficia el movimiento y ya tú ya puedes buscar la manera de hacerlo, que más encaje con tu manera de ser, con tu manera de sentirte bien, ¿no? Y hay gente que no hacía deporte, oye, y está haciendo deporte y le viene bien. Pero hay gente que está bailando en su casa o que simplemente hace un estiramiento con una música de fondo y le viene bien. Cuando tú trasladas a lo que te está pasando a nivel emocional y de pensamiento al cuerpo, el cuerpo te ayuda a liberar toda esa energía estancada y te sientes mejor siempre. Muy bien. El hablar también con los demás y contarles lo que pensamos o lo que sentimos, ¿eso también nos viene bien? Sí, claro. Lo que ocurre es que hay que intentar no estar todo el día también hablando del mismo. De lo mismo, ya. Del mismo tema. Sí. Y si hablamos de eso, que sea de una manera que creamos que nos puede servir. O sea, que no sea como darle vuelta y vuelta y que sean comentarios del tipo madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Y sí, no, pues mira, esto me hace sentir de esta manera, ¿no? Pues me ha pasado esto, pues a mí lo que más me asusta es esto. O sea, el poder expresar cómo uno se está sintiendo siempre ayuda. Pero tener cuidado de no irnos a ese tipo de discurso que al final no ayuda, ni te ayuda a ti, ni le ayuda al que escucha, sino que crea más alarma y más temor en los demás y en ti. Intentando ser positivos. Pues sí, hay que intentarlo por lo menos. Bueno, ¿alguna cosa más, algún consejo más que podamos trasladar a los oyentes? Pues bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Yo diría, me quedaría con una frase de Kant que leyendo estos días me gustó. Y fíjate, este filósofo, si habrá tiempo, hace tiempo que ya dijo esta frase, ¿no? Y decía, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar, ¿no? Él, sin darse cuenta, ahí ya estaba hablando de la inteligencia emocional, que hoy ya hemos hablado mucho de ella, ¿no? Y es así, es verdad. O sea, al final uno es inteligente emocionalmente hablando si es capaz de asumir que la incertidumbre forma parte de la vida, de que no lo podemos tener todo controlado. El poder aceptar que el miedo va de la mano nuestra en algunas ocasiones como esta, que la incertidumbre está ahí y que forma parte de la vida, ya es como un paso gigante, porque eso es lo que peor llevamos. Y yo pienso que eso es un ejercicio que deberíamos hacer y que esto nos ha traído. Muy bien, Irene, pues nos quedamos con esos consejos que hoy nos has traído. Esperamos que los oyentes los pongan en marcha, que siempre se pueden hacer cosas por uno mismo y que hay una zona que sí, digamos, tenemos responsabilidad sobre ella y aunque hay cosas que son del azar, ¿no?, que tenemos que vivir con esa incertidumbre, pero bueno, podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano pues para cuidarnos, para manejar ese miedo que nos sirva como herramienta y bueno, pues para, digamos, llevar esta situación lo mejor posible. Te preguntaría por último, para contactar con vosotros en el ayuntamiento, ¿cómo pueden hacerlo? Lo iba a decir ahora, que nada, que seguir recordando que estamos a disposición de las personas que lo necesiten, que estamos en los teléfonos del ayuntamiento. Bueno, yo personalmente ahí me pueden localizar en el CIMA, en el 968 77 45 82 o personarse allí y pedir cita para que los llamemos dando su número de teléfono y sus datos. Pero vamos, que estamos a disposición todas las personas que estamos trabajando en este sentido, ¿vale? Para cualquier persona que le esté costando y que quiera recibir este tipo de ayuda. Muy bien, Irene Puche, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nada, que sigáis con ese buen trabajo que realizáis desde los servicios psicológicos del ayuntamiento. Pues muchas gracias a ti, Jesús, y a Radio Barón y a todos por escuchar.